El Vasco Arrobarrena es el nuevo técnico de Boca en su segunda etapa como técnico del club, y en este video vamos a tratar de ver si puede ser el técnico que vuelva a sacar campeón al Xeneize después de 3 años sin títulos. Para analizar si este era el técnico indicado para este momento difícil que está pasando el club de la Ribera bajo la dirigencia de Juan Román Riquelme, vamos a hacer un repaso por lo que fue la primera etapa de Rodolfo Arrobarrena como técnico del club. Y para eso vamos a basarnos en 3 puntos clave. El primero son los contextos similares. Es que el Vasco llegó en 2014, en la segunda mitad del año, para reemplazar a Carlos Bianchi, nada menos, que venía de tener campeonatos muy malos con el equipo. De hecho, en uno de esos terminó anteúltimo, no ganó ningún título en lo que fue su tercera etapa como técnico del club y no clasificó tampoco a la Copa Libertadores de ese 2014. Boca llegaba con una sequía de casi 2 años sin títulos, así que fíjense lo similar del pasado con la actualidad, contextos muy parecidos. Y aunque Bianchi dirigió los 4 primeros partidos de ese torneo transición, solamente ganó 1 y perdió 3, o sea, sacó 3 de 12 puntos posibles. Después Arrobarrena tomó las riendas del equipo y terminó dejándolo en 5º lugar, finalizado el torneo, que termina ganando Racing después de muchísimo tiempo. Por lo menos podemos decir que fue un torneo aceptable para lo que fue su debut como técnico de Boca. Pasamos a un 2015 en el que Boca estaría peleando los 3 frentes: torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores. Un torneo local que era el primero que se jugaba de 30 equipos, idea de Grondona, que para entonces ya había fallecido, y el presidente de la AFA era Luis Segura. Un campeonato que se queda a Boca después de pelear contra el San Lorenzo de Bausa, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, un equipazo, y otro equipazo que era el Rosario Central de El Chacho Coudet, que tenía en sus filas jugadores como Marco Rubén, Marcelo Larrondo y Javier Pinola. Tan bueno era ese equipo de Central que también termina peleando la final de la Copa Argentina también contra Boca. Y también ese título se lo termina quedando el Boca de Arrobarrena. Fue un 2-0 y ustedes me dirán, bueno, pero ese Boca terminó imponiéndose en el torneo local porque tenía el mejor plantel y porque tuvo en el segundo semestre la vuelta de Carlos Tevez, que vino en su mejor momento después de disputar una final de Champions League con la Juventus en ese 2015. Y también me dirán, bueno, pero a Central le robaron la final. Y la verdad es que en el primer tiempo a Central le anulan un gol insólito, increíble, a Marco Rubén, que todavía estoy tratando de entender qué fue lo que cobraron. Y en el segundo tiempo a Boca le dan un penal por una falta inexistente y que si fue falta fue afuera del área. Un penal que termina convirtiendo Lodeiro, y ya el segundo gol, cuando se terminaba el partido, lo hace Chávez y estaba en clara posición adelantada. Pero ya que hablamos de polémica, pasamos al punto número 2, que son las eliminaciones con River, eso que tanto se le criticó al Vasco Arrobarrena en su momento. Y para eso volvemos un poco para atrás, vamos al 2014, semifinales de Copa Sudamericana. Partido de ida, cancha de Boca, fue un 0-0 aburrido en el que se pegó más de lo que se jugó. Y ya en el partido de vuelta, River termina eliminando a Boca con el gol de Pisculichi, y ese partido fue famoso por el penal atajado de Barovero a Gigliotti, pero también hay que decir que a Gigliotti le anulan un gol en el que estaba claramente habilitado. Esa Sudamericana terminaría ganando la River contra Atlético Nacional en la final, cuando todavía la Sudamericana se jugaba en el segundo semestre y la Copa Libertadores se jugaba en la primera mitad del año. Volvemos al 2015 para hablar de la Copa Libertadores, copa a la que Boca llega a octavos con puntaje perfecto, siendo el mejor equipo del campeonato, y River todo lo contrario. De hecho, en la tabla de primeros Boca figura como primero, y en la tabla de segundos River figura como último. Por algo se terminaron cruzando, porque se cruzaba en su momento el primero contra el 16º. No había sorteo todavía en la Copa Libertadores. Y fíjense qué curioso que River compartió grupo con Tigres, y Tigres también casi con puntaje perfecto, con un paso muy bueno en lo que fue el grupo, y después se terminan cruzando en la final, y en el partido de ida en México empatan 0-0 y River con un contundente 3-0 en el Monumental termina quedándose con su tercera Copa Libertadores. Pero centrándonos en lo que fue ese cruce de octavo de final, el partido de ida lo gana River 1-0 en el Monumental con gol de penal de Carlos Sánchez, y en el partido de vuelta Boca hizo pocos méritos para empatar el partido en el primer tiempo, y ya en el entretiempo fue la historia conocida, el famoso gas pimienta, y un partido que no se pudo completar, no se pudo terminar de jugar, y que terminó dejando a Boca eliminado en octavo de final de la Copa Libertadores. Ya pasamos por 4 superclásicos y vamos por los 3 del torneo local. El primero, torneo transición 2014, partido jugado en el Monumental con una lluvia torrencial.
partido famoso porque fue en el que Gallardo mandó a Petzela a jugar de 9 y que este lo termina empatando a minuto del final. Había abierto la cuenta para Boca Magallán en el primer tiempo, pero de lo que pocos se acuerdan en este partido es que en el primer tiempo, antes de finalizado, a River le dan un penal por una supuesta mano de Gago que nunca existió, le da en la cabeza y después en el pie. Si bien el movimiento de Gago da para pensar que a simple vista le da en la mano, nunca fue así. Y si bien yo me acordaba de esto, la verdad es que me puse a ver el resumen antes de grabar este video y me acordé que, claro, a Gago lo habían expulsado porque fue como si hubiera sacado una pelota en la línea, supuestamente con la mano. Y Boca tuvo que jugar todo el segundo tiempo con uno menos. Así todo, Boca rescató un empate del Monumental. Si bien ese penal lo termina errando Mora, fíjense que en estos 3 partidos pasaron 3 cosas completamente ajenas al técnico y a los jugadores. Primero el gol anulado a Gigliotti, después el gas pimienta y por último esta expulsión que lo termina dejando con 10 jugadores para todo el segundo tiempo en el Monumental. Esto hace al contexto y esto no tiene nada que ver ni con el entrenador ni con los jugadores. Ya para el siguiente clásico en la Bombonera por el campeonato de 2015, este tuvo la particularidad de jugarse entre la ida y la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2015. O sea, se jugó 3 días antes del gas pimienta, los dos en la Bombonera. Y este Boca lo ganó 2-0 con 2 goles en el segundo tiempo, 2 goles a 10 minutos del final. O sea, 2 goles en el segundo tiempo. Segundo tiempo que no se jugó 3 días después, el día del gas pimienta. Teniendo en cuenta que Boca era el equipo con más cantidad de puntos en la fase de grupos de la Libertadores, el equipo con más cantidad de goles en la fase de grupos de la Libertadores y que además se jugaba en la Bombonera, si bien es difícil o incomprobable saber si Boca podría haber hecho o no un gol, lo cierto es que hay motivo de sobra para creer que era más que probable. Pero lo cierto es que gas pimienta nos impidió saber qué podría haber pasado. Y ya en el último clásico, por torneos locales, lo gana Boca 1-0 con gol de Lodeiro en el Monumental. Igualmente todo esto no es para sacarle mérito a River, ni mucho menos. Al contrario, parece que River era mucho más equipo que Boca en ese entonces y por algo ganó todo lo que ganó. Pero estas son cosas ajenas al técnico, ajenas a los jugadores y que terminan afectando a veces decisiones arbitrales, a veces la propia estupidez de los hinchas de Boca, pero lo cierto es que son cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizar estos resultados. Y ya para terminar, en tercer lugar, la efectividad. Arruabarrena es el tercer técnico con mayor efectividad en la historia de Boca, después de 1950 y solo por detrás de Basile y de Bianchi. Basile con un 70,3%, donde ganó 2 recopas, una sudamericana y 2 torneos locales con el famoso Dream Team. Estuvo a un paso de ganar el tricampeonato, pero en esa apertura 2006 se fue a la selección y acá vino la Volpe que termina un poco arruinando las cosas y termina perdiendo esa final con Estudiantes o desempate en cancha de Vélez. Y después viene Bianchi con un 69,2% en lo que fue su primera etapa como técnico del club, donde ganó 2 Copas Libertadores, 2 torneos locales y una Copa del Mundo, la que ganó contra el Real Madrid. Y después viene Arruabarrena con un 68,4% con esos 2 títulos que ya mencionamos. Parece solo una estadística, pero indica claramente que ese equipo de Arruabarrena ganaba más de lo que perdía o empataba. Es difícil saber si este era el técnico que Boca necesitaba o no, pero teniendo en cuenta el repaso que hicimos, está claro que al Vasco no lo acompañó ni la suerte ni los resultados. Y teniendo en cuenta que a Boca no le sobraban muchas opciones para elegir, creo que es de lo mejor que pudo haber elegido Juan Román Riquelme. Pero es momento de que me dejes tu opinión en los comentarios, si estás de acuerdo con la vuelta del Vasco o si habrías elegido a otro técnico, a quién habrías elegido. Te invito a que dejes un like o a que te suscribas para no perderte ninguno de mis videos. Mi nombre es Nicolás Francés y de esta manera yo me voy despidiendo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.